Hola queridos amigos y amigas, estoy feliz de poder estar en el día que habíamos anunciado tanto de lanzamiento de mi primer antología poética 1970-2025, Oficio del Corazón. ¿De dónde viene esto? Esta idea viene porque conversando con el padre Matarrita, con quien nos hemos hecho brothers, como decimos en Nicaragua, hermanos, él me decía, ¿y por qué no te publicamos un libro? Porque escribís poemas y canciones y todo esto. ¿De verdad? Le digo, sí, la universidad tiene una editorial. Y entonces empezamos a hablar, esto hace ya como 2 años más, 2 años y pico. Entre tanto estuve haciendo 2 o 3 conciertos aquí, en la universidad, muy bonito. Me interesé mucho por el trabajo de la universidad. Yo de alguna manera vengo de esto porque soy fundador de la Universidad Nacional de Heredia en 1973, cuando yo viví en mi primer exilio aquí entre 1967 y 1979. Entonces tengo mucha conciencia de lo que significa la comunidad universitaria, independientemente que en estos tiempos actuales, en aquellos tiempos inclusive la Universidad de Costa Rica tenía su campus, y eso era todo. Pero después vino una cosa más interesante, que es la universidad dentro de la comunidad y la comunidad dentro de la universidad. Porque no debe haber absolutamente ninguna muro, ni muralla, ni frontera, ¿no? Pero bueno, volvamos a Oficio del Corazón. En primer lugar, ¿por qué Oficio del Corazón? Porque yo tengo varios oficios en el arte y la cultura. En primer lugar, soy músico, compositor, cantautor, soy productor musical, soy poeta. Precisamente este libro, aunque los primeros años van a ver, cuando adquieran el libro o lo puedan ver, hay muy poca poesía en los años 70, porque la música me consumía mucho a mí. Y la música consume mucho tiempo, porque como tiene que grabarse o presentarse a un concierto, y todo eso tiene su rollo, como decimos nosotros, ¿no? Es bien complicado hacer un concierto, hacer una grabación en televisión, hacer un disco, es muy complejo, te vas a veces meses. Pero hacer un libro también es complicado, porque el libro tiene que ser obligadamente una obra de arte. Cuando uno abre un libro, el libro se está leyendo desde la portada. En la portada muchas veces las portadas venden. Sí, como pasa con los discos también. Entonces, si hay un arte en la portada y un arte en la contraportada, y hay una buena ilustración, no importa si son poemas, si son sonetos o haikus o décimas o lo que sea, o prosemas, o si es un libro inclusive de ¿qué te podría decir yo? De historia. Vamos a ver, yo te podría decir que sería lindo tener un libro bien hecho de la historia de la música en Costa Rica. No hay. Eso no existe. Existen cosas locales, del rock, del folclore, de determinado autor o compositor, pero el libro de la música de Costa Rica no está hecho. Y ese es un reto. Vuelvo a Oficio del Corazón. Entre los oficios que más amo, el de la música y la poesía es quizás lo más importante para mí. Y digo esto porque hay un mito, y es que ¿de dónde salió la canción? Salió de la música y la poesía, cuando se casaron. Antes no estaban divorciadas, estaban separadas. Aquí estaban los músicos, aquí estaban los poetas. Lo que pasa es que en la Edad Media, algunos poetas empezaron, los juglares, llevaban un instrumento, un laúd, y andaban de castillo en castillo, cantando y contando la historia. Y así empezaron la música y la poesía a hermanarse, hasta hacerse un matrimonio fuerte. Algunos han dicho que es que la canción es como un arte menor. Sí,
Posiblemente porque hubo un tiempo, todavía no, pero hubo un tiempo más, que la industria de la música y de la canción, los dueños de las disqueras, casi que obligaban a los compositores a hacer canciones fáciles. No eran para pensar, no eran para estimularte espiritualmente, patrióticamente, mucho menos políticamente o socialmente. Entonces, posiblemente uno de los momentos más álgidos, como el boom de la literatura latinoamericana, fue en la nueva canción latinoamericana. Eso sucedió en los años a finales de los 60, casi como en el 71. Chile, Argentina, Uruguay en el sur especialmente, Perú de alguna manera, Centroamérica, México, el Caribe. Pero, como nosotros tenemos una raíz hispanohablante, también entró en ese concepto toda la música que se hizo de los cantautores españoles, principalmente, y para no dividir, sino más bien tratar de unir. Cuando digo españoles también incluyo, aunque algunos se pueden molestar, a los catalanes, pero entendiendo España como un solo bloque de los que hablan el castellano. ¿Dónde está el asunto de Oficio del Corazón? Es una antología que tiene 50 años de poesía. Mucha escrita en Nicaragua en los años 80 y mucha escrita en Costa Rica en el 2018 al 2025, que es mi segundo exilio. Pero, además, como cantautor, trovador errante, digo, he andado de pueblo en pueblo. Muchas veces estoy haciendo una canción en Alemania, o estoy haciendo una canción en México, o la estoy haciendo en un avión inclusive, o estoy escribiendo un poema en Argentina, o en Cuba, no sé. Entonces, ¿cómo poner? Yo siempre que firmo pongo la fecha, el lugar, y muchas veces pongo vuelo de copa, número tal, en el signo. ¿Por qué? Porque la gente que quiere conocer, tiene sed de conocimiento, le gusta eso. Y entonces, y dice, bueno, qué interesante, ¿no? Que este poema fue escrito a 30.000 pies de altura. Y a veces pongo viniendo de, o llegando a, etcétera. Muchas veces los poetas o los compositores, eso es muy común, casi un lugar común, dice, no, yo escribo donde me agarre la gana de escribir. Y es muy común también, y todos los hemos hecho, incluyéndome a mí, escribir en una servilleta, en una cafetería o en un bar. Eso es muy común. Mucho cuidado, ni la poesía, ni las canciones, salvo excepciones geniales, se escriben en 3-4 minutos. Es un proceso. Y eso es una de las cosas que a mí me interesan más en este libro, que la gente entienda. Que un poema no nació porque yo me puse ahí a ver qué hacía y escribí eso. No. Hay muchos poemas que se quedaron por fuera. Por eso es una antología. Hay un curador de esto. Hay un editor de esto, que es Mario Ortecho, un nicaragüense, poeta y escritor y gran editor, que trabaja junto a la editorial de la UTN, y exigentemente, porque podría haber sido 200 poemas, pero muchas veces uno se repite, aunque no crea, ¿no? O redunda en un tema, o un poema no es suficiente para hablar del tema tan importante. A ver si me podrían preguntar, ¿qué sucedió cuando triunfó la revolución? Escribí un montón de poemas. Y de esa época yo escogí los poemas que yo considero que son más importantes, mejores, más elaborados, más interesantes, más novedosos, de alguna manera. Y si uno aprende a ser autocrítico desde siempre, desde el comienzo, porque esta es una carrera, este es un oficio. Como le digo a muchos amigos, yo soy poeta de oído. Sí, porque la poesía no se aprende en las universidades. Vos estudiás las materias,
pero realmente donde te gradúas de poeta es en la calle. Y lo más importante, como en todas las artes, es comunicar. Yo espero que Oficio del Corazón sea una conexión entre este servidor y el que está del otro lado del espejo, como digo yo. Y cada uno de ustedes va a tener una lectura distinta. Yo estoy segurísimo. Y poemas que a algunos les gusta muchísimo, a otros no les va a gustar para nada. Ahí hay décimas, haikus, que es un formato japonés de la poesía. Hay décimas, hay prosemas, que es el poema en prosa. Y hay poemas muy breves y poemas muy extensos. Casi como contar una historia, ¿no? Como cuando uno de los poemas que voy a leer esta tarde, en el lanzamiento, porque en esto estamos, algunos minutos antes de este recital, poesía y canción, es un poema que dice cada vez que regreso. Es una de las cosas más interesantes que me ha pasado a mí que viajé por todo el mundo. Cada vez que regresaba a Nicaragua, sentía algo. Volver a casa, volver al hogar, volver a tu dificultad diaria, que no la cambias. Esa patria que terminó siendo para mí el territorio libre de mi canción. Porque Nicaragua es mi tierra, pero mis dos patrias son Costa Rica y Nicaragua. Pero la patria que realmente donde yo me siento libre, totalmente libre, es en la poesía y en la canción. Así que les dejo este libro, Oficio del Corazón. Me encantaría, me gustaría muchísimo a través de este mismo canal, este mismo medio, sean universitarios o no, que me pongan una opinión. Me gustaría, o que me hagan preguntas, yo con muchísimo gusto podría contestarlas. Muchas gracias por este espacio a la UTN y por supuesto también a la editorial de la Universidad Técnica Nacional.